Tras la muerte de su esposa, un hombre se ve incapaz de alcanzar a su hijo sumido en silencio. Ambos viven uno al lado del otro, pero separados por el dolor que no pueden compartir, hasta que una niña desconocida aparece con una propuesta improbable. Si logro hacer reír a su hijo, ¿me da un bocadillo? Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La mansión de los Montero, ubicada en una de las zonas más exclusivas de 1900, Cuernavaca, se alzaba imponente entre jardines bien cuidados y fuentes de cantera. Sus amplios ventanales, que antes permitían ver una familia feliz, ahora parecían ojos vacíos mirando hacia un horizonte inexistente. Eduardo Montero, dueño de una de las constructoras más importantes de Morelos, se encontraba sentado en su despacho, revisando documentos sin realmente prestarles atención. Sus ojos cansados se desviaban constantemente hacia la fotografía que descansaba sobre su escritorio. Alejandra, su esposa, sonriendo con ese brillo especial que siempre la caracterizó. Habían pasado 7 meses desde el accidente que se la arrebató, y la herida seguía tan fresca como el primer día. El timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Teresa, la gobernanta que llevaba más de 10 años trabajando para la familia. «Señor Eduardo, la maestra de Mateo está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Eduardo suspiró. Era la tercera vez en 2 semanas que la maestra solicitaba una reunión. Sabía perfectamente el motivo. Su hijo, Mateo, de apenas 8 años, se había convertido en una sombra del niño alegre que solía ser. «Hazla pasar, Teresa, y por favor tráenos un café». La maestra Lorena Díaz entró al despacho con expresión preocupada. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño apretado y gafas que no lograban ocultar su mirada compasiva. «Señor Montero, agradezco que me reciba. Sé lo ocupado que está». Eduardo le indicó que tomara asiento frente a él. «¿Qué ocurre ahora con Mateo?». La maestra colocó una carpeta sobre el escritorio. «La situación no mejora. Mateo sigue sin participar en clase, no habla con sus compañeros, apenas come durante el almuerzo. Hoy intenté que se uniera a un trabajo en equipo y simplemente se quedó mirando por la ventana como si no estuviera allí». Eduardo tomó la carpeta y la abrió. Dentro había varios dibujos realizados por su hijo. Paisajes oscuros, figuras solitarias, todos en tonos grises y negros. Un nudo se formó en su garganta. «He notado pequeños avances», continuó la maestra intentando suavizar la situación. «Ayer respondió a una pregunta en clase. Fue solo una palabra, pero es más de lo que hemos conseguido en semanas». Eduardo sabía que la maestra mentía. No había avances. Mateo se hundía cada día más en un silencio que parecía no tener fin, y él, su propio padre, era incapaz de alcanzarlo. «¿Han considerado la ayuda profesional que les sugerí?», preguntó Lorena con cautela. «Hemos visitado 3 psicólogos», respondió Eduardo frotándose las sienes. «Ninguno ha logrado que Mateo se abra. El último dijo que necesita tiempo, que el trauma por la pérdida de su madre es profundo». La conversación continuó por unos minutos más, con recomendaciones que Eduardo escuchaba sin realmente procesar. Cuando la maestra se marchó, se quedó solo nuevamente con sus pensamientos y el peso de su fracaso como padre. Teresa entró sin hacer ruido, como era su costumbre desde el accidente. La casa entera parecía haberse adaptado a ese nuevo estado, silencioso, casi sepulcral. «El niño ya regresó de la escuela, señor. Está en su habitación». Eduardo asintió. «¿Ha comido algo?». «Apenas probó el caldo de pollo que le preparé. Le dejé unas quesadillas por si le da hambre más tarde». La preocupación en el rostro de Teresa era evidente. Había estado con la familia desde antes del nacimiento de Mateo y lo quería como a un nieto. «Señor, si me permite», comenzó Teresa dudando. «Quizás debería pasar más tiempo con el niño. Encerrarse en el trabajo no ayuda a ninguno de los dos». Eduardo la miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Teresa nunca se había atrevido a darle consejos sobre su vida personal. «Lo siento, señor,
Se disculpó rápidamente al notar su expresión. No es mi lugar decir estas cosas. No, Teresa, tienes razón, admitió Eduardo con un suspiro. Me estoy escondiendo en el trabajo porque no sé cómo manejar esto. No sé cómo ayudar a mi propio hijo cuando yo mismo no puedo respirar sin sentir este dolor. Teresa se acercó y en un gesto inusual colocó su mano sobre el hombro de Eduardo. La señora Alejandra no querría verlos así. Ella siempre llenaba esta casa de risas. El recuerdo de la risa de Alejandra resonó en la mente de Eduardo. Era cierto. Antes del accidente, la mansión Montero era conocida por las fiestas, las reuniones familiares, los domingos de asado en el jardín. Alejandra había sido el corazón de ese hogar, y sin ella, todo se había detenido. «Iré a ver a Mateo», dijo finalmente. Subió las escaleras con paso pesado. El pasillo que conducía a la habitación de su hijo estaba decorado con fotografías familiares que Eduardo evitaba mirar. Se detuvo frente a la puerta y tocó suavemente. «Mateo, soy papá. ¿Puedo pasar?» No hubo respuesta, como era habitual. Eduardo abrió la puerta lentamente. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas corridas a pesar de ser media tarde. Mateo estaba sentado en el alféizar de la ventana, mirando hacia el jardín donde solía jugar con su madre. Eduardo se acercó y se sentó junto a él. Mateo no se movió ni dio señales de reconocer su presencia. Era un niño de rasgos delicados, con el cabello oscuro y los mismos ojos expresivos de Alejandra. Ojos que ahora parecían apagados, como si la luz se hubiera ido con ella. «Tu maestra vino a verme hoy», comenzó Eduardo, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Está preocupada por ti». «Yo también lo estoy, hijo». Mateo continuó en silencio, su mirada fija en algún punto lejano del jardín. «¿Sabes? Estaba pensando que podríamos hacer algo este fin de semana. Quizás ir al cine o al Parque Melchor. O campo. Hace mucho que no vamos». El parque había sido uno de los lugares favoritos de la familia. Los domingos solían llevar un picnic y pasar horas bajo la sombra de los ahuehuetes centenarios. Alejandra insistía en alimentar a los patos del lago a pesar de los carteles que lo prohibían. Por un instante, Eduardo creyó ver un destello de interés en los ojos de su hijo, pero desapareció tan rápido que pensó haberlo imaginado. «Puedes pensarlo», continuó colocando suavemente su mano sobre la de Mateo. «No tienes que decidir ahora». Eduardo se levantó, consciente de que su hijo necesitaba espacio. Antes de salir, se detuvo junto a la puerta. «Te quiero, Mateo, más que a nada en este mundo. Y sé que mamá también te quería así». Esa noche, después de asegurarse de que Mateo estuviera acostado, Eduardo se refugió en la terraza con una copa de mezcal. Desde allí podía ver las luces de Cuernavaca extenderse hasta fundirse con el cielo estrellado. La ciudad de la eterna primavera, como la llamaban, seguía su curso mientras la vida en la mansión Montero parecía haberse detenido. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Javier Ruiz, su socio en la constructora. «Confirmado el contrato para el centro comercial en Tepoztlán. Celebramos mañana». Eduardo no respondió. Los éxitos profesionales habían perdido todo significado. ¿De qué servía construir edificios cuando no podía reconstruir su propia familia? El sonido de pasos lo alertó. Teresa apareció con una bandeja. «Le traje un té de tila, señor, para ayudarlo a dormir». Eduardo agradeció el gesto. Teresa era más que una empleada. Era el único puente que quedaba con los días felices. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto, Teresa? A veces siento que cada decisión que tomo nos aleja más». La mujer se sentó frente a él, algo que nunca habría hecho antes del accidente. Las viejas formalidades parecían absurdas ahora. «El dolor es como una niebla densa, señor Eduardo. No permite ver con claridad, pero eventualmente se disipa y el camino aparece. ¿Y si nunca se disipa? ¿Y si Mateo nunca vuelve a ser el mismo?» Teresa lo miró con la sabiduría de quien ha vivido suficiente para entender los ciclos de la vida. «Ninguno de ustedes volverá a ser el mismo,
pero eso no significa que no puedan encontrar una nueva forma de ser felices. Las palabras de Teresa resonaron en la mente de Eduardo durante horas. Mientras intentaba conciliar el sueño, tomó una decisión. Dedicaría el fin de semana completo a Mateo. Sin teléfono, sin trabajo, sin distracciones. Era tiempo de enfrentar el dolor juntos, como la familia que aún eran. Lo que Eduardo no podía imaginar era que ese fin de semana marcaría el inicio de un cambio inesperado, gracias a un encuentro casual en el parque, con una niña de ojos vivaces y sonrisa contagiosa que pondría su mundo de cabeza. El sábado amaneció con un cielo despejado, típico de Cuernavaca. Los rayos del sol se filtraban por las persianas de la habitación de Eduardo, quien llevaba horas despierto contemplando el techo. Había dormido apenas unas horas, atormentado por sueños en los que Alejandra le reclamaba haber abandonado a Mateo en su dolor. Se levantó con determinación renovada. Hoy sería diferente. Teresa ya estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Eduardo bajó. El aroma a café recién hecho y chilaquiles inundaba el ambiente. «Buenos días, señor. El desayuno estará listo en unos minutos». «Gracias, Teresa. ¿Mateo ya está despierto?» «Aún no. Los sábados suele quedarse en cama hasta tarde». Eduardo asintió. «Hoy iremos al parque. Prepara algo para llevar, por favor. Haremos un día de campo como antes». La sorpresa en el rostro de Teresa fue evidente. Hacía meses que Eduardo no proponía una actividad familiar. «Por supuesto, señor. Prepararé todo. Al niño le encantará». Después del desayuno, Eduardo subió a despertar a su hijo. Mateo dormía abrazado a un pequeño conejo de Mise Mencintus, peluche que Alejandra le había regalado en su último cumpleaños. Eduardo se sentó al borde de la cama y acarició suavemente su cabello. «Mateo, despierta. Tengo una sorpresa para ti». El niño abrió lentamente los ojos, desorientado al principio. Era extraño ver a su padre ahí sentado junto a él. Generalmente era Teresa quien lo despertaba y le ayudaba a prepararse para el día. «Vamos a ir al parque, como te dije ayer. Teresa está preparando comida para llevar». Mateo no respondió, pero se incorporó lentamente. Eduardo notó que llevaba la misma pijama desde hacía varios días. Otro detalle que había pasado por alto, otro fracaso que sumar a su lista. «Ven, te ayudaré a vestirte». El proceso fue lento y silencioso. Eduardo tuvo que buscar en los cajones ropa que le quedara bien a Mateo, descubriendo que muchas prendas ya le quedaban pequeñas. ¿Cuándo había crecido tanto sin que él lo notara? Finalmente, después de vestirlo, peinarlo y asegurarse de que llevara una gorra para protegerse del sol, bajaron juntos. Teresa los esperaba con una canasta de picnic y 2 botellas de agua fresca. Les preparé quesadillas, fruta y unos sándwiches de jamón serrano. También puse galletas de chocolate, las favoritas del niño. Eduardo le agradeció con una sonrisa cansada. «No nos esperes temprano. Pasaremos el día afuera». El parque. Melchor Ocampo estaba a solo 15 minutos en coche desde la mansión Montero. Era un espacio amplio y bien cuidado, con senderos bordeados de flores, un pequeño lago artificial y áreas de juego para niños. Los sábados solía estar lleno de familias, y ese día no era la excepción. Eduardo estacionó el automóvil y tomó la mano de Mateo, quien se dejó guiar sin resistencia. Caminaron en silencio hasta encontrar un lugar tranquilo bajo un gran ahuehuete. Eduardo extendió una manta y se sentaron. «¿Recuerdas cuando veníamos aquí con mamá? Ella siempre quería que nos sentáramos cerca del agua». Mateo miró hacia el lago, donde varios niños lanzaban migajas de pan a los patos. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban el recuerdo. «¿Tienes hambre? Teresa preparó tus galletas favoritas». El niño negó con la cabeza. Eduardo suspiró, pero se propuso no rendirse. Sacó un libro de cuentos que había metido en la canasta. «A último momento, ¿quieres que te lea una historia como hacíamos antes?» Antes de que Mateo pudiera responder, una voz infantil interrumpió el momento. «Hola, ¿qué están leyendo?» Frente a ellos se encontraba una niña de aproximadamente 10 años.
Llevaba un vestido desgastado pero limpio, el cabello negro recogido en una trenza despeinada, y sus ojos, grandes y expresivos, brillaban con curiosidad. Lo que más llamaba la atención era su sonrisa, amplia y sincera, que contrastaba con la evidente pobreza de su apariencia. Eduardo, sorprendido por la interrupción, tardó un momento en responder. «Aún no hemos empezado a leer». La niña se acercó más sin esperar invitación. «Me llamo Lupita, ¿y ustedes? Yo soy Eduardo, y él es mi hijo Mateo». Lupita observó a Mateo con atención. «No se ve muy contento. ¿Está enfermo?». La pregunta, tan directa e inocente, dejó a Eduardo sin palabras. Antes de que pudiera formular una respuesta apropiada, Lupita continuó. «Mi abuelita decía que una cara triste es un día perdido. Y hoy hace demasiado sol como para desperdiciar el día estando triste». Se sentó sin ceremonias junto a Mateo, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Era la primera vez en meses que Eduardo veía a su hijo mostrar interés por algo o alguien. «Yo puedo hacerlo sonreír», declaró Lupita con absoluta seguridad. «Si lo logro, ¿me invitarían una de esas galletas que huelen tan rico?». Eduardo, entre divertido y escéptico, asintió. «Adelante, inténtalo. Si consigues que Mateo sonría, puedes comer todas las galletas que quieras». Lupita se puso de pie con determinación. «Prepárense, porque soy la mejor contadora de historias de todo Cuernavaca. Mi especialidad son los cuentos disparatados». La niña comenzó a narrar la historia de un sapo llamado Rigoberto, que soñaba con ser bailarín de ballet. Con gestos exagerados, imitaba cómo el sapo intentaba hacer piruetas y caía de bruces, cómo se ponía un tutú hecho de hojas y cómo practicaba en secreto mientras los otros sapos dormían. Y entonces, cuando el gran día llegó, Rigoberto, el sapo bailarín, subió al escenario con su tutú verde brillante. Respiró profundo, se preparó para su gran salto. Y ¡zas! Lupita dio un salto y fingió caer de manera cómica, rodando por el pasto y levantándose cubierta de tierra, con una hoja pegada en el cabello. Se le olvidó que los sapos no usan zapatillas de ballet, así que patinó como si estuviera en una pista de hielo, rebotando de un lado a otro, chocando con los músicos y terminando dentro del tambor del director de orquesta, quien pensó que había inventado un nuevo instrumento. El tambor. ¡Croante! La actuación era tan absurda y enérgica que Eduardo no pudo evitar sonreír, pero lo que realmente lo sorprendió fue escuchar un sonido casi olvidado, una risita ahogada proveniente de Mateo. El niño intentaba contener la risa, pero cuando Lupita comenzó a saltar como un sapo desorientado dentro de un tambor imaginario, no pudo más. La risa de Mateo comenzó como un pequeño murmullo y creció hasta convertirse en una carcajada clara y brillante. Eduardo sintió que el tiempo se detenía. Hacía 7 meses que no escuchaba ese sonido, 7 meses de silencio y oscuridad. «Lo logré», exclamó Lupita triunfante señalando a Mateo. «Se está riendo, gané las galletas». Eduardo, con lágrimas contenidas en los ojos, asintió y abrió el recipiente de galletas. «Son todas tuyas, te las has ganado». La niña se sentó junto a ellos y tomó una galleta con reverencia, como si fuera un tesoro invaluable. La mordió lentamente, saboreando cada bocado. «Están deliciosas», dijo con la boca llena. «Hace días que no comía algo tan rico». Esas palabras hicieron que Eduardo la observara más detenidamente. A pesar de su energía y alegría, era evidente que la niña no estaba bien alimentada. Sus brazos eran delgados, sus mejillas no tenían el redondeo típico de los niños de su edad, y sus zapatos estaban tan gastados que era difícil imaginar que todavía cumplieran su función. «¿Vives cerca de aquí, Lupita?», preguntó Eduardo con cautela. La niña se encogió de hombros. «Más o menos. A veces estoy aquí, a veces en otros lugares. ¿Estás sola? ¿Dónde están tus padres?». La sonrisa de Lupita vaciló por primera vez. «No tengo. Solo estaba mi abuelita, pero se fue al cielo hace unos meses». Eduardo sintió una punzada en el pecho, la pérdida reflejada en sus propias circunstancias,
pero sin el privilegio y la seguridad que él podía brindarle a Mateo. ¿Y con quién vives ahora? Con nadie en especial, respondió ella, volviendo rápidamente a su tono alegre. Pero no se preocupe, señor. Sé cuidarme sola, y siempre hay gente buena en el parque que me da comida cuando cuento mis historias. Mateo, que había permanecido callado durante el intercambio, extendió su mano hacia la canasta y sacó un sándwich ofreciéndoselo a Lupita. El gesto, tan simple pero tan significativo, dejó a Eduardo sin aliento. Era la primera iniciativa que tomaba su hijo en meses. Lupita aceptó el sándwich con una sonrisa radiante. Gracias, Mateo. Eres muy amable. El resto de la tarde transcurrió de manera sorprendente. Lupita continuó contando historias, cada una más absurda que la anterior. Mateo no volvió a reír a carcajadas, pero mantuvo una pequeña sonrisa y, en algún momento, Eduardo lo sorprendió asintiendo ante una pregunta de la niña. Cuando el sol comenzó a descender, Eduardo se dio cuenta de que llevaban horas en el parque. Normalmente Mateo solía cansarse después de 30 minutos en cualquier lugar público. Creo que es hora de irnos, Mateo. La expresión del niño cambió sutilmente, como si no quisiera marcharse. Lupita también parecía decepcionada. ¿Volverán mañana?, preguntó la niña con esperanza en su voz. Eduardo miró a su hijo, quien por primera vez en mucho tiempo lo miró directamente a los ojos. Había una pregunta silenciosa allí, una súplica. Sí, volveremos mañana, respondió. Eduardo, ¿estarás aquí? Claro que sí, exclamó Lupita con entusiasmo. Siempre estoy aquí los fines de semana. Es cuando hay más familias y puedo contar más historias. Mientras recogían sus cosas, Eduardo se acercó a Lupita y le entregó discretamente algunos billetes. Gracias por alegrar nuestro día. Toma, para que puedas comprar algo de comer. La niña miró el dinero con ojos muy abiertos. Es mucho dinero, señor. No puedo aceptarlo. Por favor, insisto, te lo has ganado. Lupita finalmente aceptó, guardando los billetes en el bolsillo de su vestido con cuidado. Mañana les contaré la historia del elefante que quería ser detective. Es aún más divertida. De regreso a casa, Eduardo observaba a Mateo por el espejo retrovisor. El niño miraba por la ventana, pero algo había cambiado. La rigidez de su postura había disminuido ligeramente y sus ojos parecían más despiertos. ¿Te gustó conocer a Lupita?, preguntó Eduardo, intentando mantener viva la conexión. Para su sorpresa, Mateo asintió levemente. A mí también. Me cayó bien, continuó Eduardo. Tiene mucha imaginación, ¿verdad? Otro asentimiento, esta vez acompañado de algo que parecía casi una sonrisa. Esa noche, mientras Mateo dormía, Eduardo se quedó junto a su cama, observándolo. Por primera vez en mucho tiempo, el niño no se había dormido llorando. Su respiración era tranquila y su rostro parecía en paz. Eduardo pensó en Lupita, en su alegría contagiosa a pesar de sus evidentes carencias, en cómo había logrado, en una tarde, lo que él no había conseguido en meses, hacer sonreír a Mateo. Y también pensó en las palabras de la niña, «No tengo a nadie». Sintió una inquietud creciente al imaginarla sola en las calles de Cuernavaca. Algo había cambiado ese día en el parque, algo fundamental que Eduardo no podía ignorar. Una pequeña luz se había encendido en la oscuridad que los envolvía desde la partida de Alejandra. Y esa luz tenía nombre, Lupita. La mansión Montero amaneció con una energía diferente el domingo. Teresa, quien había escuchado de Eduardo sobre la niña del parque y el milagro de la risa de Mateo, preparaba el desayuno tarareando una canción. Eduardo había dormido mejor que en meses, sin las habituales pesadillas, y Mateo, para sorpresa de todos, ya estaba despierto y vestido cuando su padre fue a buscarlo. «Buenos días, campeón», saludó Eduardo, notando que su hijo había elegido su camiseta favorita, una con dinosaurios que llevaba meses sin usar. «Veo que estás listo para ir al parque». Mateo asintió levemente, un gesto pequeño pero significativo. Durante el desayuno, Teresa se movía eficientemente por la cocina, preparando una canasta aún más abundante que la del día anterior.
Le puse doble ración de galletas, señor. Y también preparé tamales. Pensé que a la niña le gustarían. Eduardo sonrió, agradecido por la iniciativa de Teresa. Gracias. Parece que todos queremos volver a ver a Lupita. Cualquiera que haga sonreír al niño merece todo nuestro apoyo, respondió la mujer con simpleza. Llegaron al parque más temprano que el día anterior. Eduardo temía que Lupita no estuviera allí a esa hora, pero no quiso contradecir el entusiasmo silencioso de Mateo. Para su sorpresa, apenas habían extendido la manta bajo el mismo árbol, divisaron a la niña a lo lejos. Venía corriendo con la misma energía del día anterior, aunque Eduardo notó que llevaba el mismo vestido desgastado. «Buenos días, familia Montero», saludó Lupita con una sonrisa radiante. «Sabía que vendrían». «Te estábamos esperando», respondió Eduardo, observando cómo Mateo seguía cada movimiento de la niña con la mirada. «Teresa nos preparó tamales, ¿te gustan?» «Me encantan», exclamó ella sentándose junto a Mateo. «Una vez me comí 7 tamales en un concurso. Gané una gorra, pero me dolió la panza por 3 días». La anécdota, contada con tanta naturalidad, provocó que las comisuras de los labios de Mateo se elevaran ligeramente. No era una sonrisa completa, pero estaba cerca. La mañana transcurrió entre historias de Lupita, quien cumplió su promesa de narrar las aventuras del elefante detective. Esta vez, Mateo estuvo más receptivo, llegando incluso a asentir o negar con la cabeza cuando Lupita le hacía preguntas directas sobre la trama. Durante un momento de calma, mientras Lupita devoraba su segundo tamal, Eduardo intentó obtener más información sobre ella. «Lupita, ¿dónde pasas las noches?» La niña masticó lentamente antes de responder. «En diferentes lugares, a veces en el albergue Santa María cuando hay espacio, otras veces con doña Carmela, la señora que vende flores en la plaza. Ella me deja dormir en su puesto si le ayudo a hacer las coronas». «¿Y la escuela? ¿Asistes a alguna?» Lupita bajó la mirada por primera vez. «Iba a la escuela cuando vivía con mi abuelita, pero ahora es complicado. No tengo los papeles, ni uniforme, ni útiles». Eduardo sintió una opresión en el pecho. Una niña tan inteligente y vivaz, privada de educación por circunstancias fuera de su control. «¿Te gustaría volver a la escuela?» «Más que nada en el mundo», respondió ella con entusiasmo. «Era la mejor en matemáticas y en contar cuentos. La maestra siempre me pedía que leyera en voz alta para todos». Mateo, que había estado escuchando atentamente, sacó algo de su bolsillo. Un pequeño lápiz de color azul. Se lo ofreció a Lupita sin decir palabra. La niña lo recibió como si fuera el más valioso de los tesoros. «Gracias, Mateo. Es exactamente del color del cielo hoy. Mira». Señaló hacia arriba, donde el azul intenso de Cuernavaca se extendía sin nubes. Mateo siguió su mirada, y por un instante ambos niños compartieron ese momento de contemplación, conectados por algo tan simple como el color del cielo. Eduardo observaba la escena con una mezcla de emoción y preocupación. Veía a su hijo abrirse poco a poco, como una flor que lentamente despliega sus pétalos después de un largo invierno. Pero también pensaba en Lupita, en su situación precaria, en los peligros que enfrentaba cada día. La tarde avanzó con juegos tranquilos. Lupita había traído un puñado de canicas que compartió con Mateo, enseñándole un juego que había aprendido de los niños del mercado. Eduardo los observaba desde la manta, contestando ocasionalmente mensajes de trabajo que había estado ignorando todo el fin de semana. De pronto el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes de tormenta tan comunes en esa época del año en Cuernavaca se acumularon rápidamente, anunciando un fuerte aguacero. «Creo que deberíamos irnos», dijo Eduardo comenzando a recoger las cosas. «Va a llover en cualquier momento». Mateo miró a Lupita con preocupación. La niña recogió sus canicas y se despidió con naturalidad. «No se preocupen por mí. Conozco buenos lugares para refugiarme de la lluvia». Las primeras gotas comenzaron a caer gruesas y frías. Eduardo dudó un momento. No podía simplemente dejarla allí. «Lupita, ¿por qué no vienes con nosotros? Puedes pasar la tarde en nuestra casa hasta que escampe». La niña lo miró con sorpresa. «¿De verdad no sería una molestia?» «En absoluto. Además, mira a Mateo.
Creo que quiere seguir jugando contigo. El niño, efectivamente, observaba a Lupita con expectativa, como si temiera que ella rechazara la invitación. Entonces acepto. Nunca he estado en una mansión. La lluvia arreció cuando llegaban al automóvil. A pesar de la carrera, todos terminaron empapados. Lupita reía, sacudiendo su trenza como un perrito mojado, salpicando a Mateo, quien por primera vez en mucho tiempo esbozó algo parecido a una sonrisa genuina. El trayecto a la mansión fue corto. Eduardo observaba por el retrovisor cómo Lupita miraba por la ventana con asombro, señalando edificios y jardines, comentando sobre los colores y las formas con una capacidad de observación notable para su edad. Mateo la escuchaba atentamente, como si absorbiera cada palabra. Al llegar a la mansión Montero, la lluvia se había convertido en un verdadero diluvio. Teresa los recibió en la puerta con toallas. «Dios mío, están empapados. Vamos, rápido», antes de que se resfríen. Cuando vio a Lupita, Teresa alzó las cejas con sorpresa, pero bastó una mirada de Eduardo para que entendiera la situación. «Tú debes ser Lupita. El señor Eduardo me habló de ti. Ven, pequeña, te daré ropa seca». Lupita observaba la casa con ojos enormes, girando sobre sí misma para no perderse detalle. «Es como un palacio. Mira esas escaleras, Mateo, y esas pinturas, y esa lámpara tan grande». Su entusiasmo era contagioso. Eduardo notó que Mateo seguía sus movimientos como hipnotizado, como si la viera a través de sus ojos, redescubriendo su propio hogar. Teresa llevó a Lupita a una de las habitaciones de 1900 invitados para que se cambiara. Le prestó una camiseta y unos shorts que habían pertenecido a Mateo cuando era más pequeño, pero que a ella le quedaban perfectos. Cuando regresó a la sala, su cabello estaba envuelto en una toalla y sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas húmedas en el piso de mármol. «Señor Eduardo, su casa es la más bonita que he visto en mi vida. Y eso que he visto muchas porque me gusta mirar por las ventanas cuando nadie me ve». Eduardo sonrió. «Puedes llamarme solo Eduardo, y me alegra que te guste la casa». Mateo también había cambiado su ropa mojada. Cuando vio a Lupita, se acercó a ella con pasos lentos pero decididos. Por un instante, Eduardo creyó que iba a hablar, pero en lugar de eso, el niño simplemente señaló hacia el área de juegos que tenían en una sala anexa. «Creo que Mateo quiere mostrarte sus juguetes», tradujo Eduardo. «Genial. Vamos, Mateo, pero tendrás que enseñarme porque yo solo he jugado con canicas y muñecas de papel». Mientras los niños se dirigían a la sala de juegos, Teresa se acercó a Eduardo con una taza de café. «Es una niña encantadora», comentó en voz baja, «pero se nota que ha pasado por mucho. Está muy delgada, señor». Eduardo asintió. «No tiene a nadie, Teresa. Su abuela falleció hace unos meses y desde entonces ha estado prácticamente en la calle». «Pobrecita. Con razón come como si no hubiera mañana. Le preparé chocolate caliente y galletas y casi no respiraba entre bocado y bocado». «¿Notaste cómo Mateo la mira? Es como si ella tuviera algún tipo de magia». Teresa sonrió con ternura. «No es magia, señor, es vida. Esa niña está llena de vida, a pesar de todo lo que ha sufrido. Y eso es justamente lo que el niño necesitaba». Eduardo pasó la siguiente hora trabajando en su despacho, pero no podía concentrarse. Cada cierto tiempo, escuchaba risas provenientes de la sala de juegos. Risas, plural, no solo la de Lupita, sino también pequeñas risitas de Mateo. Cada vez que las escuchaba, sentía que algo dentro de él se descongelaba un poco más. Finalmente, incapaz de resistir la curiosidad, se acercó silenciosamente a la puerta de la sala de juegos. Lo que vio lo dejó sin aliento. Mateo y Lupita habían construido un fuerte con cojines y mantas. Dentro, iluminados por la luz de una linterna, Lupita leía un libro de cuentos mientras Mateo escuchaba atentamente. Lo extraordinario no era la escena en sí, sino el hecho de que Mateo estaba completamente relajado, incluso feliz. Y entonces el príncipe dijo: «No necesito un reino si no tengo amigos con quienes compartirlo», leía Lupita con dramatismo. «¿Tú qué opinas, Mateo? ¿Es más importante tener un reino o tener amigos?» Para asombro de Eduardo, Mateo
Respondió en un susurro casi inaudible. Amigos. Era la primera palabra que su hijo pronunciaba en más de 2 meses. Eduardo se quedó paralizado en la puerta, temiendo que cualquier movimiento rompiera el hechizo. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Teresa, que pasaba por allí con una bandeja, se detuvo junto a él. Al ver su expresión y luego mirar dentro de la habitación, comprendió inmediatamente. «Es un milagro», murmuró la mujer, apretando el brazo de Eduardo en un gesto de apoyo. La lluvia continuó durante toda la tarde. Eduardo ordenó pizza para la cena, algo que no hacía desde los días felices con Alejandra. Los 4 se sentaron en la sala, con una película infantil en la televisión, aunque nadie le prestaba mucha atención. Lupita contaba historias sobre las nubes y cómo cada forma significaba algo diferente, inventando interpretaciones tan creativas que hasta Teresa reía con ganas. Esa nube en forma de cuchara significa que mañana será un buen día para comer. «¡Qué helado!», declaraba Lupita con absoluta seriedad, y la que parece un sombrero anuncia visitas inesperadas, probablemente de alguien que usa corbata. Cuando llegó la hora de dormir, la lluvia seguía cayendo con fuerza. Eduardo no tuvo que pensarlo. 2 veces. «Lupita, es demasiado tarde y sigue lloviendo mucho. ¿Por qué no te quedas a dormir? Tenemos una habitación de invitados que puedes usar». La niña lo miró con ojos enormes. «¿Una habitación para mí sola, con una cama de verdad?» «Con cama, armario y un baño privado», confirmó Eduardo. «Teresa te prestará un pijama y todo lo que necesites». «Nunca he dormido en una habitación para mí sola», exclamó Lupita con una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿No hay fantasmas? Porque no les tengo miedo, pero prefiero estar preparada por si tengo que contarles un cuento para tranquilizarlos». Eduardo rió. «Te aseguro que no hay fantasmas, pero si escuchas algo, solo tienes que llamarnos. Mi habitación está al final, del pasillo, y la de Mateo justo frente a la tuya». Teresa llevó a Lupita a la habitación de invitados, mientras Eduardo acompañaba a Mateo a la suya. Por primera vez en meses, su hijo se metió en la cama sin resistencia y sin lágrimas. «¿Te gustó jugar con Lupita?», preguntó Eduardo sentándose a su lado. Mateo asintió, y luego en un susurro añadió: «Es divertida». 2 palabras. 2 palabras que sonaban a gloria. Eduardo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no mostrar su emoción desmedida y asustar a su hijo. «Sí, es muy divertida», concordó con naturalidad. «¿Te gustaría que viniera a jugar más días?». Otro asentimiento más enérgico esta vez. Eduardo besó la frente de su hijo y le deseó buenas noches. Al salir se encontró con Teresa en el pasillo. «La niña está fascinada con la habitación», comentó la mujer. «Preguntó si podía tomar un baño en la tina. Dice que nunca se ha bañado en una». Eduardo sintió una punzada de tristeza. «Por supuesto que puede. Ayúdala con todo lo que necesite, Teresa». «Ya lo he hecho, señor. Le preparé la tina con burbujas y le dejé uno de esos jabones aromáticos que guardamos para las visitas. Está encantada». Más tarde esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Eduardo se sentó en la terraza con una copa de vino. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Las luces de Cuernavaca brillaban en la distancia como estrellas caídas. Pensaba en los acontecimientos del fin de semana, en cómo una niña desconocida había logrado en 2 días lo que especialistas, medicamentos y su propio esfuerzo no habían conseguido en meses: devolver a Mateo al mundo de los vivos. Pero también pensaba en Lupita, en su alegría a pesar de la adversidad, en su generosidad a pesar de la carencia, en su fortaleza a pesar de la fragilidad de su situación. ¿Qué pasaría mañana cuando tuviera que dejarla volver a su vida de incertidumbre? ¿Cómo explicaría a Mateo que la niña que lo había hecho sonreír nuevamente tenía que marcharse? Eduardo tomó un sorbo de vino, sintiendo que algo importante estaba gestándose en su interior. Una decisión que cambiaría el curso de varias vidas, incluida la suya. Miró hacia la habitación donde dormía Lupita y luego hacia la de su hijo. 2 niños marcados por la pérdida, unidos por un extraño destino en un parque de Cuernavaca.
Mañana sería un nuevo día, un día para tomar decisiones valientes. El lunes amaneció con esa claridad especial que sigue a las tormentas. Eduardo había dormido poco, dando vueltas a la situación de Lupita y a la transformación de Mateo. Se levantó temprano y encontró a Teresa ya en la cocina, preparando el desayuno con más entusiasmo del habitual. «Buenos días, señor. Hice hotcakes con forma de animales. Pensé que a los niños les gustaría». «Excelente idea, Teresa. ¿Ya están despiertos?». La mujer negó con la cabeza. «Aún no, pero escuché risas hace un rato. Creo que Mateo fue a la habitación. ¿Sabe Lupita?». Eduardo subió las escaleras silenciosamente. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta, y desde el pasillo podía escuchar la voz de Lupita contando otra de sus historias disparatadas. Se asomó con cuidado. Mateo estaba sentado en la cama completamente vestido, escuchando con atención mientras Lupita, también vestida pero con el cabello revuelto, gesticulaba ampliamente narrando las aventuras de un gato que quería ser astronauta. Y entonces, el gato, Bigotes, dijo: «Houston, tenemos un problema. Se me acabó la comida para gatos en la estación espacial». Mateo reía suavemente. No era la risa estruendosa de antes, pero era más de lo que Eduardo había escuchado en los últimos 7 meses. «Buenos días, aventureros espaciales», saludó Eduardo entrando a la habitación. «Buenos días, señor Eduardo», respondió Lupita con energía. Le estaba contando a Mateo sobre mi amigo imaginario, el gato Bigotes, que viaja al espacio en una caja de zapatos transformada en nave espacial. Suena fascinante. ¿Y logra resolver su crisis alimentaria? Claro que sí. Descubre que los anillos de Saturno están hechos de atún y que si los lames saben a pescado fresco. Eduardo rió ante la ocurrencia. Teresa está preparando hot cakes con forma de animales. ¿Quieren bajar a desayunar? Los niños asintieron y lo siguieron escaleras abajo. Eduardo notaba algo diferente en Mateo. Caminaba más erguido, sus ojos estaban más alerta e incluso su rostro parecía menos pálido. Era como si la presencia de Lupita hubiera inyectado vida en sus venas. El desayuno transcurrió entre risas y conversaciones, principalmente monopolizadas por Lupita, quien expresaba su asombro por cada detalle de la casa que descubría. Mateo la escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente e incluso respondiendo con monosílabos cuando ella le hacía preguntas directas. «Lupita», dijo Eduardo cuando terminaron de comer, «hoy tengo que ir a trabajar y Mateo debe ir a la escuela. ¿Hay algún lugar donde pueda llevarte?». La sonrisa de la niña disminuyó ligeramente. «No se preocupe, señor Eduardo. Puedo irme sola. Estoy acostumbrada». Mateo miró a su padre con preocupación evidente. «¿No hay algún adulto con quien puedas quedarte? ¿Algún familiar o alguien que te cuide?». Lupita negó con la cabeza. «A veces me quedo con doña Carmela, la de las flores. Otras veces voy al albergue Santa María. Pero solo puedo quedarme 3 noches seguidas antes de que me pidan que deje el espacio para otros niños». Eduardo intercambió una mirada con Teresa, quien había estado escuchando la conversación mientras recogía los platos. La mujer asintió levemente, como respondiendo a una pregunta no formulada. «¿Qué te parecería quedarte aquí hoy?», propuso Eduardo. «Teresa estará en casa todo el día. Podrías ayudarla con algunas cosas, y cuando Mateo regrese de la escuela, podrían jugar juntos». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿De verdad puedo quedarme? ¿No sería una molestia?». «Absoluto», intervino Teresa. «De hecho, me vendría bien una ayudante para ordenar el cuarto de juegos y preparar galletas. ¿Te gustaría?». «Me encantaría. Soy muy buena ayudante. Mi abuelita decía que tengo manos de hada para la masa de las galletas». Mientras Eduardo ayudaba a Mateo a prepararse para la escuela, su mente trabajaba a toda velocidad. No podía simplemente devolver a Lupita a las calles, no después de ver el efecto que tenía en su hijo, y no después de conocer su situación. Pero tampoco podía retenerla sin más. Había procedimientos, reglas, instituciones involucradas. «Mateo», dijo mientras le ajustaba la mochila, «¿te gustaría que Lupita se quedara con nosotros unos días más?».
El niño asintió vigorosamente. Me aseguraré de que así sea, entonces. Pero necesito que tengas un buen día en la escuela. ¿De acuerdo? Otro asentimiento, esta vez acompañado de algo que Eduardo no había visto en mucho tiempo: anticipación positiva en los ojos de su hijo. Antes de salir, Eduardo llamó a Teresa a su despacho. Necesito que me hagas un favor. Mientras estoy en la oficina, intenta averiguar más sobre la situación de Lupita. Pregúntale sobre su abuela, dónde vivían, si tiene algún familiar. Por supuesto, señor. Está pensando en... No lo sé aún, Teresa, pero esa niña necesita ayuda, y nosotros necesitamos a esa niña. Por ahora solo quiero entender mejor su situación. En la oficina, Eduardo tuvo dificultades para concentrarse. Las reuniones se sucedían una tras otra, pero su mente regresaba constantemente a la imagen de Lupita y Mateo riendo juntos. Durante un receso, llamó a su abogado Ramón Ortiz, un viejo amigo de la familia. Ramón, necesito información sobre los procedimientos de custodia temporal de un menor en situación de abandono. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eduardo, ¿en qué te estás metiendo? Es una larga historia. ¿Podemos vernos hoy? Tengo un hueco a las 5. ¿Te parece bien? Perfecto. Te lo agradezco. Mientras tanto, en la mansión Montero, Teresa cumplía el encargo de Eduardo con discreción. Mientras horneaban galletas juntas, iniciaba conversaciones casuales con Lupita. ¿Dónde? Vivías con tu abuelita, pequeña. En la estación, cerca del mercado. Teníamos una casita pequeña pero bonita, con macetas de geranios en todas las ventanas. ¿Y dónde estudiabas? En la primaria Benito Juárez. Estaba en 3er grado cuando mi abuelita enfermó y ya no pude seguir yendo. Teresa anotaba mentalmente cada detalle. ¿Tu abuelita era tu única familia? La niña asintió mientras formaba bolitas de masa. Mi mamá se fue cuando yo era muy chiquita. No la recuerdo. Y nunca conocí a mi papá. La abuelita decía que era un hombre bueno, pero que no estaba listo para ser padre. Y después, de que tu abuelita ya no estuviera, ¿no hubo nadie que se hiciera cargo de ti? Lupita negó con la cabeza. Vinieron unas señoras del DIF. Me llevaron a un lugar con muchos niños, pero me escapé. No me gustaba allí. Todos estaban tristes y algunos niños grandes me quitaban mi comida. Teresa sintió un nudo en la garganta. ¿Y desde entonces has estado sola? No estoy sola, respondió Lupita con sorprendente madurez. Tengo a doña Carmela, a don Joaquín, el del puesto de periódicos que me regala revistas viejas para leer, a la señora de los tacos que siempre me guarda las sobras. Y ahora los tengo a ustedes. La sencillez y sinceridad de la respuesta conmovió a Teresa hasta las lágrimas. Al mediodía, Eduardo recibió una llamada de la escuela de Mateo. Era la directora, la señora Valencia. Señor Montero, disculpe, que lo moleste en su trabajo, pero quería compartir con usted algo extraordinario. Mateo participó hoy en clase. Respondió a una pregunta de la maestra, y a la hora del recreo se sentó con otro niño a comer su lunch. Es el primer avance real que vemos en meses. Eduardo sonrió, sintiendo un alivio indescriptible. Me alegra mucho escuchar eso, señora. Valencia, hemos tenido un fin de semana diferente. Sea lo que sea que hayan hecho, está funcionando. La maestra Lorena está emocionada. Todos lo estamos. Cuando la llamada terminó, Eduardo se quedó mirando por la ventana de su oficina, hacia el centro de Cuernavaca. Una decisión comenzaba a tomar forma en su mente. A las 5 en punto, estaba en el despacho de Ramón Ortiz, explicándole la situación completa. «Déjame ver si entiendo», dijo el abogado, acomodándose las gafas. «Conociste a esta niña hace 2 días en el parque. La llevaste a tu casa durante la tormenta y ahora estás considerando solicitar su custodia porque ha logrado que tu hijo comience a superar su trauma. Suena una locura cuando lo pones así», admitió Eduardo. «Pero deberías verlos juntos, Ramón. Es como si Lupita tuviera la llave que Mateo necesitaba para volver a abrirse al mundo. Y ella necesita un hogar, estabilidad, educación. No digo que sea una mala idea, amigo. Solo quiero que entiendas en lo que te estás metiendo.
El sistema de protección infantil es complicado. Habría investigaciones, visitas de trabajadores sociales, evaluaciones psicológicas. Estoy dispuesto a pasar por todo eso. Ramón suspiró. Bien. Primero necesitamos localizar su expediente en el DIF. Si, como dices, estuvo brevemente institucionalizada, debe haber registros. Después, podemos solicitar una custodia temporal mientras se evalúa la posibilidad de una adopción formal. ¿Cuánto tiempo llevaría todo eso? La custodia temporal, si tenemos suerte y considerando tus influencias, podríamos conseguirla. En unas semanas. La adopción es otro asunto, podría tomar meses o incluso más de un año. Eduardo asintió, pensativo. Hagámoslo. Inicia los trámites para la custodia temporal. ¿Estás seguro? Es una responsabilidad enorme. Nunca he estado más seguro de algo desde que decidí pedirle matrimonio a Alejandra. Al regresar a casa esa tarde, Eduardo encontró una escena que jamás habría imaginado semanas atrás. Mateo y Lupita estaban en el jardín, corriendo y riendo mientras Teresa los observaba desde la terraza. Su hijo, que durante meses apenas había salido de su habitación, ahora perseguía mariposas junto a una niña que había entrado en sus vidas como un torbellino de alegría. Han estado así toda la tarde, comentó Teresa cuando Eduardo se unió a ella, desde que el niño regresó de la escuela. Lupita le estaba contando sobre las galletas que horneamos, y de repente Mateo sugirió salir al jardín. Él lo sugirió, señor. Es increíble, murmuró Eduardo. ¿Averiguaste algo? Teresa asintió. Su nombre completo es Guadalupe Hernández Vargas. Tenía 8 años cuando quedó huérfana hace aproximadamente 6 meses. Vivía con su abuela, doña Soledad Vargas, en el barrio de la Estación. La señora falleció por complicaciones de diabetes. Lupita estuvo en el albergue del TEF durante 2 semanas antes de escaparse. Desde entonces, ha estado viviendo entre las calles y la caridad de algunos vecinos. ¿Mencionó algún otro familiar? No, señor. Según ella, su madre la abandonó siendo bebé y nunca conoció a su padre. La abuela era todo lo que tenía. Eduardo observó a los niños jugando. Lupita había hecho una corona de flores y la colocaba sobre la cabeza de Mateo, quien aceptaba el gesto con una sonrisa tímida. He hablado con Ramón. Vamos a solicitar la custodia temporal mientras investigamos la posibilidad de una adopción. Formal. Teresa sonrió con aprobación. Ha tomado la decisión correcta, señor. Esa niña necesita un hogar. Y esta casa necesita su alegría. Esa noche, después de cenar, Eduardo reunió a los niños en la sala. Lupita, ¿te gustaría quedarte con nosotros un tiempo más? La niña lo miró con sus grandes ojos oscuros. ¿De verdad puedo? Me encantaría que te quedaras. Y a Mateo también. ¿Verdad, hijo? Mateo asintió con entusiasmo. Pero hay algunas cosas que debemos hacer primero, continuó Eduardo. Necesitamos hablar con unas personas del gobierno que se encargan de cuidar a los niños como tú, que no tienen familia. Ellos deben dar su permiso para que puedas vivir aquí oficialmente. Lupita frunció el ceño. ¿Se refiere al DIF? No quiero volver allí. Es un lugar triste. No tendrás que volver a ese lugar, le aseguró Eduardo. Pero necesitamos su autorización, son las reglas. Mientras tanto, puedes quedarte aquí como nuestra invitada especial. ¿Te parece bien? La niña lo pensó un momento. ¿Y podré seguir jugando con Mateo y ayudando a Teresa con las galletas? Por supuesto, y también podrás volver a la escuela. Los ojos de Lupita se iluminaron. ¿A la escuela? ¿De verdad? Sí. Mañana mismo iré a hablar con la directora de la escuela de Mateo. Tal vez puedas empezar pronto. Lupita se lanzó a los brazos de Eduardo, tomándolo por sorpresa. Gracias, señor Eduardo. Es usted la persona más buena que he conocido, después de mi abuelita. Eduardo la abrazó, sintiendo una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Miró a Mateo, quien observaba la escena con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la esperanza. ¿Te gustaría que Lupita fuera a tu escuela, Mateo?
El niño asintió y, para asombro de todos, pronunció claramente, «Sí, papá». Esa noche, después de acostar a los niños, Eduardo se sentó en el jardín con una taza de café. Las estrellas brillaban intensamente sobre Cuernavaca y por primera vez en mucho tiempo sentía que el futuro no era solo un vacío, oscuro frente a él. Teresa se unió silenciosamente trayendo su propia taza. «Le preparé la habitación del fondo a Lupita», comentó, «la que tiene la vista al jardín. Pensé que le gustaría ver las flores al despertar». «Gracias, Teresa, por todo». «No me agradezca, señor. Ver a Mateo sonreír de nuevo es suficiente agradecimiento, y esa niña tiene algo especial. Es como si la hubiera enviado la misma señora Alejandra para sanarlos». Eduardo contempló la idea. No era un hombre religioso, pero había algo casi providencial en la forma en que Lupita había aparecido en sus vidas justo cuando más la necesitaban. «Mañana comenzaremos los trámites oficiales», dijo finalmente. «Quiero que todo sea legal, transparente. No quiero que nadie pueda separar a Lupita de nosotros en el futuro. ¿Y si aparece algún familiar reclamándola?» Eduardo no había considerado esa posibilidad. «Entonces tendremos que afrontarlo. Pero por lo que ella cuenta, no hay nadie». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Eduardo, con la ayuda de Ramón, presentó la solicitud formal para la custodia temporal de Lupita ante el DIF. Al mismo tiempo, se reunió con la directora de la escuela de Mateo, quien, después de escuchar la historia, accedió a aceptar a Lupita de manera provisional mientras se regularizaba su situación. Teresa, mientras tanto, transformaba una de las habitaciones de invitados en un espacio permanente para Lupita. Compraron ropa nueva, útiles escolares y algunos juguetes que la niña recibió con lágrimas de emoción, confesando que nunca había tenido una muñeca que no fuera de papel o trapos. Mateo continuaba su progreso. Cada día hablaba un poco, más principalmente con Lupita, pero ocasionalmente también con su padre y Teresa. La maestra Lorena reportaba avances significativos en la escuela, donde el niño comenzaba a participar en actividades grupales y a interactuar con otros compañeros. Una semana después de iniciar los trámites, recibieron la primera visita de Carmen Fuentes, la trabajadora social asignada al caso. Era una mujer de mediana edad, de expresión seria pero amable. «Señor Montero, necesito hablar con la niña a solas, si no le importa», solicitó después de las presentaciones iniciales. Eduardo asintió aunque se sentía nervioso. «Por supuesto, están en el jardín. Le pediré a Teresa que traiga a Lupita». Mientras esperaban, Carmen observaba el entorno con ojo crítico. «Tiene una casa hermosa, señor Montero, muy espaciosa para 3 personas. 4. Contando a Teresa, nuestra ama de llaves. Ha estado con nosotros desde que Mateo nació. Entiendo que es viudo. Sí, mi esposa falleció en un accidente hace 7 meses. Carmen anotó algo en su libreta. ¿Y su hijo? Tengo entendido que presentó problemas emocionales severos tras la pérdida». «Así es. Pero ha mejorado notablemente desde que Lupita llegó a nuestras vidas». La conversación fue interrumpida por la llegada de Lupita, quien entró corriendo al salón, pero se detuvo en seco al ver a la visitante. «Hola, Lupita», saludó Carmen con voz suave. «Soy Carmen del DIF. ¿Te acuerdas de mí?» La niña retrocedió instintivamente, buscando la cercanía de Eduardo. «¿Me va a llevar de vuelta a ese lugar?» «No, pequeña, solo quiero hablar contigo un rato. ¿Te parece bien?» Lupita miró a Eduardo, quien asintió para tranquilizarla. «Está bien, Lupita. La señora Carmen solo quiere conocerte mejor». Cuando ambas se quedaron a solas, Eduardo esperó en la terraza observando a Mateo, quien continuaba jugando en el jardín, ahora solo. El niño parecía buscar a Lupita con la mirada ocasionalmente. Media hora después, Carmen salió al jardín. Lupita corrió inmediatamente hacia Mateo, quien la recibió con una sonrisa. «Señor Montero», dijo la trabajadora social, «la niña parece estar muy bien adaptada aquí. Me ha contado sobre su habitación nueva, las galletas que hornea con Teresa y lo mucho que le gusta jugar con Mateo. ¿Eso significa que aprobará nuestra solicitud de custodia temporal?»
Carmen esbozó una pequeña sonrisa. Mi informe será positivo, sin duda, pero la decisión final no depende solo de mí. El comité evaluador se reunirá la próxima semana. ¿Hay algo más que podamos hacer mientras tanto? Por ahora sigan como hasta ahora. Vendré a visitarlos nuevamente antes de la reunión del comité. Y, señor Montero. ¿Sí? Es admirable lo que está haciendo. No muchas personas abrirían así su hogar y su corazón. Mientras Carmen se marchaba, Eduardo observaba a los niños jugar. Lupita había improvisado un teatro de sombras con sus manos, proyectándolas contra la pared del jardín, mientras Mateo la imitaba con concentración. Quizás Carmen tenía razón, pensó Eduardo. Quizás había algo admirable en lo que estaba haciendo. Pero la verdad era mucho más simple. No estaba salvando a Lupita. Ella los estaba salvando a ellos. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de normalidad doméstica y tensión expectante. Lupita se había integrado a la rutina familiar como si siempre hubiera formado parte de ella. Cada mañana desayunaba con Mateo antes de que ambos partieran a la escuela, donde la niña se había adaptado con sorprendente facilidad a pesar de los meses de ausencia. Las tardes las pasaban juntos, haciendo tareas, jugando en el jardín o ayudando a Teresa en la cocina. Eduardo observaba la transformación de su hogar con una mezcla de asombro y gratitud. La casa, antes sumida en un silencio opresivo, ahora resonaba con risas y conversaciones. Las paredes que parecían guardar solo el eco de la ausencia de Alejandra comenzaban a absorber nuevos recuerdos, nuevas voces. Mateo, en particular, florecía día a día. Sus profesores reportaban avances significativos. Participaba en clase, había recuperado amistades abandonadas tras la pérdida de su madre, e incluso se había inscrito en el taller de ciencias, una actividad que antes disfrutaba enormemente. Es como si hubiera vuelto a la vida, comentó la maestra Lorena durante una reunión con Eduardo. Y todos notamos que gran parte de ese cambio coincide con la llegada de Lupita. Son inseparables en el recreo. Sin embargo, bajo esta apariencia de felicidad recobrada, Eduardo vivía con la constante ansiedad de la incertidumbre legal. Las visitas de Carmen Fuentes se habían vuelto regulares, y aunque siempre se mostraba positiva sobre la adaptación de Lupita, el proceso burocrático avanzaba con desesperante lentitud. Necesitamos paciencia, le recordaba Ramón durante sus frecuentes conversaciones. El sistema es así, pero todo indica que la custodia temporal será aprobada pronto. Una tarde de viernes, mientras Eduardo trabajaba en su despacho, Teresa llamó discretamente a la puerta. «Señor, disculpe la interrupción. Hay una situación con Lupita que creo que debe atender personalmente». Eduardo se alarmó de inmediato. «¿Qué ocurre? ¿Está bien?» «Físicamente sí, pero la encontré llorando en su habitación. Parece que hubo un incidente en la escuela. No ha querido contarme los detalles». Eduardo subió inmediatamente. La puerta de la habitación de Lupita estaba entreabierta. Dentro, la niña estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas, con los ojos enrojecidos por el llanto. A su lado, Mateo la observaba con preocupación ofreciéndole torpemente un pañuelo. «¿Puedo pasar?», preguntó Eduardo suavemente. Lupita levantó la mirada y asintió sin decir palabra. «Teresa me dijo que estás triste. ¿Quieres contarme qué pasó?» La niña dudó un momento. «No quiero causarle problemas». «Jamás podrías causarme problemas, Lupita. Somos familia ahora, ¿recuerdas? Y las familias se ayudan cuando hay dificultades». Estas palabras parecieron reconfortarla. «Hoy, en la escuela, durante el recreo, una niña de 6º grado me dijo cosas feas. Dijo que yo no pertenezco a esta familia, que solo me tienen por lástima porque soy una huérfana recogida de la calle». Eduardo sintió una punzada de indignación. «Eso no es verdad, Lupita. No estás con nosotros por lástima». «Lo sé», respondió ella secándose las lágrimas. «Pero también dijo que pronto se cansarán de mí y me devolverán al DIF, que eso siempre pasa con los niños como yo». «Eso tampoco es verdad», intervino Mateo con voz clara y firme, sorprendiendo tanto a Eduardo como a Lupita. «Tú eres nuestra familia ahora. Papá lo dijo».
Eduardo se sentó entre los dos niños y los abrazó. Mateo tiene razón. Estamos haciendo todo lo posible para que puedas quedarte con nosotros para siempre. Esa niña no sabe de lo que habla. ¿Lo promete?, preguntó Lupita con voz temblorosa. ¿Promete que no me devolverán? Te lo prometo, haremos todo lo necesario para que esta sea tu casa permanente. Esa noche, después de acostar a los niños, Eduardo llamó a Ramón. Necesitamos acelerar el proceso, Ramón. Lupita está empezando a sentir inseguridad sobre su situación. Entiendo tu preocupación, Eduardo, pero los procesos tienen sus tiempos. Sin embargo, hay buenas noticias. El comité se reunirá este lunes para evaluar tu solicitud de custodia temporal. Carmen me ha comentado extraoficialmente que su informe es completamente favorable. ¿Y después qué? ¿Cuánto tiempo más hasta que podamos iniciar el proceso de adopción formal? Paso a paso, amigo. Primero aseguremos la custodia temporal, que podría extenderse hasta por 1 año. Durante ese tiempo, seguirán las visitas de supervisión y si todo va bien, podremos solicitar la adopción plena. Eduardo suspiró. 1 año es mucho tiempo para mantener a una niña en la incertidumbre. Lo sé, pero es el procedimiento, y hay otro asunto que debemos discutir. ¿Qué ocurre? Carmen encontró información sobre la madre biológica de Lupita. Aparentemente está viva y vive en Ciudad de México. El DIF está obligado por ley a intentar contactarla antes de proceder con cualquier proceso de adopción. Eduardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué? ¿Por qué no nos dijeron esto antes? Acaban de encontrar el registro. La madre, Rosario Hernández, abandonó a Lupita cuando tenía apenas unos meses. La abuela obtuvo la custodia, legal, pero la madre nunca renunció formalmente a sus derechos parentales. Y si aparece reclamando a Lupita después de abandonarla por 8 años. Es una posibilidad que debemos considerar. Legalmente, tendría prioridad sobre cualquier otro solicitante de adopción. Eduardo se pasó la mano por el cabello, sintiendo una ansiedad que no experimentaba desde los días posteriores al accidente de Alejandra. ¿Qué podemos hacer? Por ahora, nada más que esperar. El DIF intentará localizarla, pero no hay garantía de que la encuentren o de que, si la encuentran, esté interesada en reclamar a la niña. Esa noche, Eduardo apenas pudo dormir. La idea de perder a Lupita, especialmente después de ver cómo su presencia había transformado a Mateo, le resultaba insoportable. No solo por el bien de su hijo, sino porque él mismo había llegado a querer a la niña como propia. El lunes llegó con una mezcla de anticipación y temor. Eduardo había pedido el día libre para estar disponible ante cualquier noticia del comité. Pasó la mañana intentando trabajar desde casa, pero le resultaba imposible concentrarse. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía que su corazón se detenía. Finalmente, pasado el mediodía, Ramón llamó. «Lo conseguimos, Eduardo. El comité aprobó tu solicitud de custodia temporal por 6 meses, con posibilidad de prórroga. Carmen vendrá esta tarde con los documentos oficiales». Eduardo sintió un alivio tan intenso que tuvo que sentarse. ¿Y qué hay de la madre biológica? Aún no hay noticias. El DIF sigue intentando localizarla, pero por ahora Lupita está oficialmente bajo tu custodia legal. Cuando los niños regresaron de la escuela, Eduardo los esperaba en la sala con Teresa. Había comprado un pastel para celebrar y preparado una pequeña sorpresa. «Tengo 2 noticias importantes», anunció cuando estuvieron todos reunidos. Primero, el comité del DIF ha aprobado mi solicitud para ser el guardián legal de Lupita. Eso significa que oficialmente puede vivir con nosotros. Lupita soltó un grito de alegría y se lanzó a los brazos de Eduardo. «¿Ya no tengo que preocuparme por irme?» «No por ahora, pequeña. Aún hay algunos procesos legales por completar, pero este es un gran paso». «¿Y cuál es la segunda noticia?», preguntó Mateo, quien parecía casi tan emocionado como Lupita. «La segunda noticia es que tengo una sorpresa para Lupita. Ven conmigo». Los guió hasta la habitación que la niña había estado ocupando, pero en lugar de entrar allí, se detuvo frente a otra puerta en el mismo pasillo. Era una habitación más grande, que había permanecido cerrada desde la pérdida de Alejandra. Esta
Será tu nueva habitación, Lupita. Teresa y yo hemos estado trabajando en ella en secreto. Abrió la puerta, revelando un espacio completamente transformado. Las paredes, antes de un sobrio tono beige, ahora estaban pintadas en un suave color lavanda. Había una cama nueva con dosel, un escritorio junto a la ventana, estanterías llenas de libros y un armario abierto que mostraba ropa nueva. En una esquina, una casa de muñecas esperaba junto a varios juguetes cuidadosamente seleccionados. Lupita se quedó inmóvil en la puerta, con los ojos enormes por la sorpresa. «¿Todo esto es para mí?» «Todo», confirmó Eduardo. «Ya no es una habitación de invitados. Es tu habitación, Lupita, tu espacio en esta casa». La niña entró lentamente, tocando cada cosa como si temiera que fuera a desaparecer. Se detuvo frente a una repisa donde había una fotografía enmarcada. Era ella junto a Mateo y Eduardo, tomada durante un paseo al centro de Cuernavaca el 1900, fin de semana anterior. «Es nuestra primera foto familiar», comentó Eduardo. «Pensé que te gustaría tenerla aquí». Lupita se giró hacia él con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Gracias, señor Eduardo. Nunca había tenido algo tan bonito en toda mi vida». «Puedes llamarme solo Eduardo. Ahora como te sientas más cómoda». La niña dudó un momento. «¿Puedo llamarle papá, como hace Mateo?» Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Me encantaría, Lupita». La celebración continuó con el pastel en la cocina. Teresa había preparado chocolate caliente y los cuatro compartieron un momento de genuina felicidad familiar. Eduardo observaba a los niños, sintiendo que por fin la oscuridad que había envuelto su vida comenzaba a disiparse definitivamente. Sin embargo, la felicidad se vio empañada al día siguiente, cuando Ramón llamó con noticias inquietantes. El DIF localizó a la madre de Lupita. Rosario Hernández vive en Coyoacán y trabaja como asistente en una galería de arte. La han contactado y le han informado sobre la situación de su hija. ¿Y qué dijo? Quiere conocer a Lupita, Eduardo. Ha solicitado una visita supervisada. Eduardo sintió que el mundo se detenía. ¿Después de 8 años? ¿Ahora quiere conocerla? Legalmente tiene derecho. El DIF ha programado el encuentro para el próximo sábado en sus instalaciones. Carmen estará presente, así como un psicólogo infantil. ¿Tengo que llevar a Lupita? ¿Qué pasa si ella no quiere ir? Es complicado, Eduardo. Si te niegas, podría interpretarse como obstrucción y afectar negativamente tu solicitud de adopción. Lo mejor es cooperar y mostrar que estás dispuesto a facilitar la relación de Lupita con su familia biológica, siempre que sea en el mejor interés de la niña. Esa noche, Eduardo tuvo la conversación más difícil de su vida con Lupita. La niña escuchó en silencio la explicación sobre su madre biológica y la visita programada. ¿Tengo que ir?, preguntó finalmente con voz pequeña. La decisión es tuya, Lupita, pero creo que podría ser bueno para ti conocerla, hacer las preguntas que tengas, entender esa parte de tu historia. Estaré contigo todo el tiempo si así lo deseas. Lupita permaneció callada por un largo momento. ¿Y si después de conocerme quiere que me vaya con ella? Era la pregunta que Eduardo más temía. Si eso sucede, habrá todo un proceso legal. Tu opinión será tomada en cuenta y yo lucharé por ti con todas mis fuerzas. Pero debes saber que pase lo que pase el sábado, nada cambiará lo que sentimos por ti. Esta es tu casa y nosotros somos tu familia. El sábado amaneció con un cielo nublado que parecía reflejar el estado de ánimo en la mansión Montero. Lupita apenas había desayunado, demasiado nerviosa para comer. Mateo, percibiendo la tensión, se mantenía inusualmente cerca de ella, como ofreciendo apoyo silencioso. «Todo saldrá bien», le aseguró Teresa mientras la ayudaba a vestirse. Habían elegido juntas un vestido sencillo pero bonito, y la mujer había trenzado su cabello con especial cuidado. «Recuerda que el señor Eduardo estará contigo todo el tiempo». El edificio del DIF en Cuernavaca era una estructura funcional, de concreto.
con murales coloridos intentando suavizar su severidad institucional. Carmen los esperaba en la entrada, junto a un hombre de mediana edad que se presentó como el doctor Mendoza, psicólogo infantil. Rosario ya está aquí, informó Carmen. Los esperan en la sala de visitas. Eduardo sintió la mano de Lupita apretar la suya con fuerza mientras avanzaban por el pasillo. La niña, usualmente tan parlanchina y enérgica, estaba callada y tensa. «Estoy aquí contigo», le recordó en voz baja. «Pase lo que pase». La sala de visitas era un espacio diseñado para parecer acogedor, con sillones cómodos, plantas y juguetes dispuestos en estanterías. En uno de los sillones esperaba una mujer joven, no mayor de 30 años, de cabello largo y oscuro recogido en una coleta. Cuando los vio entrar, se puso de pie revelando un evidente parecido con Lupita en la forma de los ojos y la curva de la sonrisa. «Lupita», susurró la mujer, con los ojos brillantes por la emoción, «eres tan hermosa, te pareces tanto a mi abuelita», completó Lupita con voz firme. «Todos decían que me parezco a ella». Rosario asintió, visiblemente afectada por la respuesta. «Sí, te pareces mucho a ella también». Carmen intervino con profesionalismo. «¿Por qué no nos sentamos todos, Lupita? Puedes sentarte donde te sientas más cómoda». La niña eligió un sillón y Eduardo se sentó a su lado, mientras Rosario tomaba asiento frente a ellos. El doctor Mendoza se mantuvo discretamente en un rincón, observando la interacción. «He pensado mucho en ti a lo largo de los años», comenzó Rosario. «Siempre me preguntaba cómo serías, qué te gustaría hacer». «¿Por qué me dejaste?», interrumpió Lupita con una directa que sorprendió a todos los adultos presentes. Rosario palideció ligeramente. «Es complicado, Lupita. Yo era muy joven cuando naciste, apenas tenía 18 años. Tu padre nos abandonó cuando supo que estaba embarazada, y yo no tenía trabajo ni forma de mantenerte. Mi madre, tu abuela, se ofreció a cuidarte mientras yo iba a la capital a buscar trabajo. La idea era volver por ti cuando estuviera establecida, pero no volviste», concluyó Lupita. «Ni siquiera cuando la abuelita se puso enferma, ni siquiera cuando murió». «No sabía que estaba enferma», se defendió Rosario con la voz quebrada. «Dejamos de hablar hace años. Era una relación difícil. Apenas me enteré de su fallecimiento cuando el DIF me contactó la semana pasada». Eduardo observaba a Lupita, admirando su fortaleza. Para una niña de su edad, mostraba una madurez sorprendente al enfrentar esta situación. «¿Y ahora qué quieres?», preguntó la niña. «¿Por qué apareces justo cuando tengo una nueva familia?». La pregunta flotó en el aire como una acusación. Rosario miró brevemente a Eduardo antes de responder. «Quería conocerte, Lupita, saber que estás bien, y sí, cuando supe que alguien quería adoptarte, sentí que debía estar presente. Eres mi hija, después de todo». «No lo he sido por 8 años», replicó Lupita con una sabiduría que dejó a Eduardo sin aliento. «Ahora tengo un papá que me quiere, un hermano, una casa, y voy a la escuela. Soy feliz». Rosario se secó una lágrima. «Me alegra que seas feliz, de verdad. No vine a interrumpir eso. Solo quería que supieras que existo, que no te abandoné, por falta de amor, sino por circunstancias que no supe manejar. Y quería ofrecerte la oportunidad de conocerme, si así lo deseas». El resto de la visita transcurrió en una conversación tensa pero civilizada. Rosario le contó a Lupita sobre su trabajo en la Galería de Arte, sobre su pequeño apartamento en la Ciudad de México, sobre cómo había estudiado diseño gráfico en los años que estuvieron separadas. No mencionó ninguna intención de reclamar la custodia, lo que Eduardo agradeció silenciosamente. Cuando la hora asignada para la visita llegó a su fin, Carmen anunció que debían despedirse. Rosario se puso de pie, visiblemente emocionada. «Me gustaría volver a verte, Lupita. Quizás podríamos conocernos mejor con el tiempo, sin presiones». Lupita miró a Eduardo como buscando orientación. Él asintió levemente, dejándole saber que la decisión era suya. «Tal vez», respondió finalmente la niña, «pero ahora quiero ir a casa con mi familia». De regreso en el automóvil,
Eduardo observaba a Lupita por el espejo retrovisor. La niña parecía pensativa, pero no angustiada. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Lupita asintió. Siempre me imaginé cómo sería mi mamá. En mi cabeza era como una princesa que no podía venir a buscarme porque estaba en un castillo muy lejano. Pero es solo una señora normal. Eduardo sonrió ante la sabiduría infantil de ese comentario. ¿Y qué piensas sobre verla de nuevo? No, lo sé todavía. No me hizo sentir como la abuelita me hacía sentir, ni como me hacen sentir ustedes. No tienes que decidirlo ahora. Tomaremos las cosas con calma, ¿de acuerdo? Cuando llegaron a casa, Mateo los esperaba ansiosamente en la entrada, con Teresa a su lado. Apenas Lupita bajó del auto. El niño corrió hacia ella. ¿Cómo fue? ¿Estás bien? ¿Te vas a ir? Lupita sonrió por primera. Se ves en todo el día. No me voy a ningún lado, tonto, esta es mi casa. Esa noche, después de cenar, Eduardo recibió una llamada de Carmen. Quería informarte que Rosario ha firmado un documento renunciando formalmente a la custodia de Lupita. Dice que puede ver lo feliz que es la niña con ustedes y no quiere interrumpir eso. Sin embargo, ha solicitado la posibilidad de mantener algún tipo de contacto, si Lupita así lo desea. Eduardo sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Eso es una gran noticia. ¿Qué significa para nuestro proceso de adopción? Significa que podemos avanzar mucho más rápido. Con la renuncia formal de la madre biológica, el principal obstáculo ha sido eliminado. Si todo sigue como hasta ahora, podrías obtener la adopción plena en cuestión de meses, no de un año como temíamos. Esa noche, Eduardo se sentó en la terraza contemplando el cielo estrellado de Cuernavaca. La casa detrás de él ya no era un mausoleo de recuerdos tristes, sino un hogar vibrante donde dos niños dormían seguros, donde las risas habían vuelto a resonar en cada rincón. Pensó en Alejandra, y por primera vez en mucho tiempo, el recuerdo no trajo solo dolor, sino también una serena gratitud. «Sé que estarías feliz por nosotros», murmuró hacia las estrellas, «por esta nueva familia que estamos construyendo». El camino no había terminado. Aún quedaban trámites, visitas supervisadas, evaluaciones. Pero Eduardo sabía, con una certeza que calentaba su corazón, que la luz había vuelto definitivamente a sus vidas y que ya nada podría apagarla. Los meses siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad cotidiana y momentos trascendentales. La familia Montero había encontrado un nuevo equilibrio, una nueva forma de ser felices que, aunque diferente a la que habían conocido antes, resultaba igualmente plena y genuina. Lupita se había adaptado por completo a su nueva vida. En la escuela, sus calificaciones la situaban entre las mejores de su clase, especialmente en literatura y matemáticas. Su facilidad para hacer amigos y su personalidad vibrante la habían convertido en una de las niñas más populares, a pesar de su pasado incierto y su reciente incorporación. Los profesores no escatimaban elogios sobre su inteligencia y creatividad, y la directora Valencia había comentado a Eduardo en más de una ocasión que Lupita tenía un futuro brillante por delante. Mateo, por su parte, había recuperado casi por completo su antigua personalidad. Volvía a ser el niño curioso y entusiasta que había sido antes de la partida de Alejandra. Había retomado sus actividades extracurriculares, se había unido al equipo de natación y su pasión por la ciencia florecía nuevamente. Las pesadillas que lo atormentaban habían cesado, y aunque a veces tenía momentos de melancolía en los que recordaba a su madre, ya no se sumía en aquel silencio denso e impenetrable que tanto había preocupado a Eduardo. La relación entre los dos niños se había estrechado hasta convertirse en un vínculo que parecía trascender la ausencia de lazos sanguíneos. Lupita había asumido con naturalidad el papel de hermana mayor, protectora y guía, mientras Mateo la admiraba y seguía con devoción. Juntos habían creado un mundo propio lleno de juegos, historias inventadas y secretos compartidos que los adultos solo podían vislumbrar desde la periferia. Teresa, quien al principio había observado la llegada de Lupita con una mezcla de esperanza y cautela, ahora no podía imaginar la casa sin ella.
La niña la ayudaba en la cocina cada tarde, aprendiendo recetas tradicionales y aportando ideas propias que a veces resultaban en deliciosos desastres culinarios que todos celebraban entre risas. En cuanto a Eduardo, el cambio había sido tan profundo como silencioso. El trabajo, que antes había sido su refugio para escapar del dolor, ahora ocupaba un lugar equilibrado en su vida. Salía temprano de la oficina para estar presente en las actividades de los niños. Dedicaba los fines de semana exclusivamente a la familia y había redescubierto el placer de las pequeñas cosas. Las cenas compartidas, los paseos por el parque, las películas en pijama los viernes por la noche. La herida por la pérdida de Alejandra no había desaparecido. Eduardo sabía que nunca lo haría por completo, pero había cicatrizado lo suficiente para permitirle vivir plenamente el presente y mirar al futuro con esperanza renovada. El proceso legal para la adopción plena de Lupita avanzaba favorablemente. Después de la renuncia formal de Rosario a sus derechos parentales, los obstáculos principales habían desaparecido. Las visitas de Carmen Fuentes se habían vuelto menos frecuentes y más relajadas, casi como encuentros entre amigos más que supervisiones oficiales. En una de esas visitas, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de Miriam, Teresa Carmen compartió noticias prometedoras con Eduardo. El comité se reunirá el próximo mes para evaluar la adopción definitiva, anunció mientras aceptaba una taza de café. Todos los informes son excepcionalmente positivos. Francamente, Eduardo, he visto pocos casos con pronóstico tan favorable como el suyo. Eduardo sonrió, observando a través de la ventana cómo Lupita enseñaba a Mateo a hacer una voltereta en el césped. ¿Cuándo podríamos tener una resolución final? Si todo sigue como hasta ahora, para finales de mes deberían emitir la sentencia de adopción. Después de 1900 de eso, tramitaremos la nueva acta de nacimiento de Lupita con sus apellidos, y legalmente será su hija para todos los efectos. ¿Crees que habría algún problema si organizamos una pequeña celebración? Quiero que sea un día especial para ella, un día que pueda recordar. Carmen sonrió con aprobación. Me parece una idea maravillosa. De hecho, lo recomendaría. Estos rituales son importantes para los niños. Les dan un sentido de pertenencia y seguridad. Esa noche, después de acostar a los niños, Eduardo compartió las noticias con Teresa. «Gracias a Dios», exclamó la mujer, secándose una lágrima discreta. «Esa niña merece toda la felicidad del mundo, después de lo que ha pasado». Estaba pensando en organizar una pequeña fiesta cuando la adopción sea oficial. Algo íntimo pero especial. Déjelo en mis manos, señor Eduardo. Prepararé los platillos favoritos de Lupita y hornearé un pastel como nunca antes se ha visto en esta casa. Eduardo sonrió ante el entusiasmo de Teresa. También estaba pensando en invitar a Rosario. La expresión de Teresa cambió a una de sorpresa. ¿A la madre biológica, está seguro? Lupita ha mantenido contacto con ella en estos meses. No es una relación cercana, pero creo que es importante que sepa que no estamos cerrando esa puerta, que puede ser parte de la vida de Lupita, aunque de una manera diferente. Teresa asintió, comprendiendo la sabiduría detrás de esa decisión. Es usted un buen hombre, señor Eduardo. La señora Alejandra estaría muy orgullosa. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una anticipación creciente. Eduardo había decidido no contarles a los niños sobre la inminente resolución para evitar decepciones en caso de demoras imprevistas. Sin embargo, había comenzado los preparativos para la celebración con la ayuda de Teresa y Ramón, quien se había convertido en un amigo cercano a lo largo del proceso. Una tarde, mientras Eduardo trabajaba en su despacho, recibió una llamada inesperada de Carmen. «Eduardo, tengo noticias. El comité adelantó la reunión debido a una cancelación en su agenda. Han revisado tu caso esta mañana». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y? La resolución es positiva. La adopción plena ha sido aprobada. Felicidades, Eduardo. Oficialmente eres el padre de Lupita.
Por un momento Eduardo no pudo responder. La emoción formaba un nudo en su garganta que le impedía articular palabra. «¿Eduardo? ¿Sigues ahí?» «Sí, sí», logró decir finalmente. «Es solo que... es una noticia increíble. Gracias, Carmen, por todo. Ha sido un placer acompañarlos en este proceso. Necesitaré que vengas mañana a firmar los documentos finales. Después de eso, iniciaremos el trámite para la nueva acta de nacimiento». Después de colgar, Eduardo permaneció sentado en 1909 su sillón, dejando que la realidad de la noticia lo empapara por completo. Lupita era ahora, ante la ley, su hija. La niña que había aparecido en sus vidas como un rayo de luz inesperado, que había devuelto la sonrisa a Mateo y el sentido a su propia existencia, era oficialmente parte de su familia. Decidió mantener la noticia en secreto un día más. Quería crear un momento especial para compartirla, algo que todos pudieran recordar en los años venideros. Esa noche, mientras cenaban, Eduardo observaba a su familia con una nueva perspectiva. Teresa servía la sopa de tortilla que tanto le gustaba a Lupita, mientras la niña relataba con entusiasmo cómo había ganado el concurso de cuentos en la escuela. Mateo la escuchaba fascinado, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas o añadir comentarios. Era una escena de normalidad familiar perfecta, el tipo de momento cotidiano que alguna vez Eduardo creyó que nunca volvería a experimentar. «Estaba pensando», dijo cuando hubo una pausa en la conversación, «que podríamos hacer un día de campo este domingo. Hace mucho que no vamos al parque todos juntos». «Sí», exclamó Lupita, «podríamos llevar el frisbee y enseñarle a Teresa a jugar, y las nuevas galletas de chocolate que inventamos. Y podríamos ir al lugar donde nos conocimos», añadió Mateo, sorprendiendo a Eduardo con su nivel de participación. «Bajo el árbol grande cerca del lago». «Me parece perfecto», acordó Eduardo, intercambiando una mirada cómplice con Teresa. «Será un día especial». El domingo amaneció despejado, con ese cielo intensamente azul que hacía honor al apodo de Cuernavaca, como la ciudad de la eterna primavera. Eduardo C. Meite había encargado de todos los detalles. Había comprado una manta nueva para el picnic. Había encargado bocadillos especiales, además de los preparados por Teresa, y llevaba en el bolsillo un pequeño estuche que contenía la sorpresa principal. Llegaron al parque a media mañana. El lugar estaba lleno de familias disfrutando del buen tiempo, pero lograron encontrar un espacio bajo el mismo ahuehuete donde habían conocido a Lupita meses atrás. Era un lugar cargado de significado para todos ellos, el punto de partida de su nueva vida como familia. Extendieron la manta, acomodaron la comida y pasaron la mañana entre juegos, conversaciones y risas. Eduardo observaba a los niños correr por el césped, persiguiéndose mutuamente en un juego cuyas reglas solo ellos parecían entender. Teresa leía una novela bajo la sombra del árbol, levantando ocasionalmente la mirada para supervisar que todo estuviera en orden. Después de comer, cuando los niños se habían calmado y descansaban sobre la manta, Eduardo decidió que era el momento. «Tengo algo importante que contarles», comenzó, captando inmediatamente la atención de todos. «Especialmente para ti, Lupita». La niña se incorporó mirándolo con curiosidad. «¿Qué pasa? ¿Es algo malo?» «No, pequeña. Es algo muy, muy bueno». Eduardo sacó el estuche de su bolsillo y se lo entregó. «Ábrelo». Lupita tomó el estuche con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro había un collar de plata con un dije en forma de corazón. En el reverso del dije estaba grabada una inscripción: «Lupita Montero, nuestra hija, nuestra luz». «Es precioso», susurró la niña acariciando el dije con la punta de los dedos. «Hay algo más», continuó Eduardo, sacando un sobre de su chaqueta. «Estos son los documentos oficiales. La adopción ha sido aprobada, Lupita. Legalmente, ahora eres mi hija y hermana de Mateo. Eres una Montero». Por un momento, Lupita se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera procesar la información. Luego, lentamente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿De verdad? ¿Ya es oficial?»
Nadie puede cambiar de opinión y llevarme lejos. Nadie, confirmó Eduardo, sintiendo sus propios ojos humedecerse. Eres nuestra familia para siempre. Lupita se lanzó a sus brazos con tal fuerza que casi lo derriba. Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Era la primera vez que Lupita lo llamaba papá, sin vacilación, con la naturalidad de quien nombra una verdad absoluta e inquebrantable. Eduardo la abrazó fuertemente, consciente del inmenso privilegio que era ser padre de esta niña extraordinaria. Mateo se unió al abrazo, rodeando a ambos con sus pequeños brazos. Ahora somos una familia completa. Teresa observaba la escena con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, testigo privilegiada de un milagro cotidiano, el nacimiento de una nueva familia. Esa tarde, de regreso en casa, celebraron con tisos el pastel que Teresa había horneado en secreto. Había invitado a Rosario, quien llegó con un regalo para Lupita, un álbum con fotografías de la abuela Soledad que había conseguido recuperar de antiguos vecinos. Fue un gesto que Eduardo agradeció profundamente, una muestra de que todos estaban comprometidos con el bienestar de la niña por encima de cualquier otra consideración. La celebración fue sencilla pero emotiva. Lupita no dejaba de tocar su nuevo collar, como asegurándose de que era real, mientras Mateo la observaba con adoración fraternal. Eduardo había invitado también a algunos amigos cercanos, incluyendo a Ramón y su esposa, y a la maestra Lorena, quien había sido un apoyo fundamental durante los meses difíciles. Cuando los invitados se marcharon y los niños finalmente se fueron a dormir, Eduardo se sentó en la terraza con una copa de vino. La noche era clara y las estrellas parecían especialmente brillantes sobre Cuernavaca. Teresa se unió a él, trayendo una taza de té para sí misma. Ha sido un día perfecto, ¿no cree, señor Eduardo? El más perfecto en mucho tiempo, concordó él. Gracias por todo lo que has hecho, Teresa. No habríamos llegado hasta aquí sin ti. La mujer sonrió con ternura. Es un privilegio ser parte de esta familia, señor. Ver a los niños tan felices, verlo a usted recuperar la alegría de vivir, es la mayor recompensa. Permanecieron en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la noche. ¿Sabe? A veces pienso que fue la misma señora Alejandra quien puso a Lupita en nuestro camino, comentó Teresa con voz suave. Como si desde donde está hubiera encontrado la manera perfecta de cuidar de ustedes. Eduardo sonrió ante la idea. No, era un hombre religioso, pero había algo reconfortante en pensar que Alejandra de alguna manera seguía velando por ellos. Es una bonita forma de verlo, respondió. Y quién sabe, tal vez sea cierto. 6 meses después, la vida en la Mansión Montero había alcanzado una rutina confortable y feliz. Lupita, ahora oficialmente, Guadalupe Montero Hernández, según su nueva acta de nacimiento, se había adaptado por completo a su papel como hija y hermana. Sus calificaciones seguían siendo excepcionales, y recientemente había ganado un concurso estatal de narrativa infantil. Mateo, inspirado por el ejemplo de su hermana, había recuperado su confianza y entusiasmo. Ya no era el niño retraído y silencioso de antes, sino un estudiante activo y sociable que disfrutaba de la vida como cualquier niño de su edad. Eduardo había encontrado un nuevo equilibrio entre su vida profesional y familiar. La constructora seguía prosperando, pero ya no ocupaba el centro de su existencia. Había aprendido a delegar responsabilidades, a confiar en su equipo y a priorizar lo verdaderamente importante, el tiempo con sus hijos. Una tarde de domingo, mientras los 4 disfrutaban de un almuerzo en el jardín, Eduardo observaba la escena con una sensación de plenitud que no había experimentado en mucho tiempo. Lupita contaba una de sus historias, gesticulando ampliamente, mientras Mateo reía sin reservas y Teresa añadía comentarios ocasionales que provocaban más risas. En ese momento, Eduardo comprendió una verdad fundamental. La vida nunca sería perfecta. Siempre existiría el dolor de la pérdida, la sombra de lo que pudo haber sido. Pero junto a ese dolor existía también la posibilidad de una felicidad nueva y auténtica, construida sobre el amor, la resiliencia y la capacidad humana de reinventarse,
frente a la adversidad. Miró a Lupita, la niña que había llegado a sus vidas pidiendo apenas un lanche a cambio de una sonrisa y que había terminado dándoles mucho más: la esperanza, la alegría, la oportunidad de ser familia nuevamente. Y miró a Mateo, su hijo, quien había encontrado el camino de regreso a la luz gracias al amor incondicional de una hermana que el destino había puesto en su camino. ¿En qué piensas, papá?, preguntó Lupita, notando su mirada contemplativa. Eduardo sonrió sintiendo una gratitud que desbordaba palabras. En lo afortunados que somos de tenerte en nuestras vidas, hija, en cómo cambiaste nuestro mundo con tu llegada. Ustedes también cambiaron el mío, respondió ella con esa sabiduría que a veces asomaba entre su espíritu juguetón. La abuelita decía que la familia no es solo la que te toca por nacimiento, sino también la que encuentras en el camino. Y yo los encontré a ustedes. Eduardo asintió, consciente de la profunda verdad en esas palabras. El verdadero milagro no había sido encontrar a Lupita aquel día en el parque. El verdadero milagro había sido la capacidad de todos ellos para reconocerse mutuamente como familia, para elegirse a pesar del dolor y la incertidumbre, para construir juntos un hogar donde antes solo había soledad y silencio. La tarde avanzaba con esa cadencia perfecta de los momentos que se graban para siempre en la memoria. El sol de Cuernavaca bañaba el jardín con una luz dorada, las risas de los niños se entrelazaban con el canto de los pájaros, y en el corazón de Eduardo florecía la certeza de que, a pesar de todo, la vida seguía ofreciendo segundas oportunidades a quienes se atrevían a abrirle la puerta.